Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, nos gozamos y nos alegramos en presencia del Señor porque Él es el motivo de nuestra alabanza. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras en esta mañana para abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 9. Carta a los Romanos, capítulo 7, verso 9. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estar refiriéndonos al respecto de la ley en relación con el hombre. Vamos a ver entonces la palabra de Dios, dando lectura, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 7 de Romanos, verso 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado a traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que vamos a compartir la exposición de tu palabra, nuestro ruego, al igual que nuestra oración, es que mediante la exposición de tu palabra, Señor, nos sean iluminados los ojos del entendimiento, por lo cual te damos gracias creyendo, Señor, que eres poderoso para hacer cuanto hemos pedido y aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar
que la ley es buena, eso es lo que concluye. La ley es espiritual, la ley es santa, es justa, la ley es perfecta. Amén. Ahora, la gente no tiene muchas veces conocimiento en cuanto a quién tiene que pagar la deuda del pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces miran y piensan, yo tengo que hacer cosas buenas para poder ser bien recibido por Dios. Yo tengo que amar a mi prójimo para que pueda ser amado. Tengo que perdonar para poder ser perdonado. Y están mirando muchas veces sus obras, por medio de sus obras, poder llegar a agradar a Dios. Y lo cierto es que por medio de las obras ningún hombre puede llegar a agradarle a Dios, ya que por obras de justicia ningún hombre puede agradarle a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener una deuda, hermano querido, la deuda no es para con Dios, sino la deuda es para con la ley. ¿Por qué? Cuando uno incumple una regla, incumple una norma, incumple una ley, ¿a quién le tiene que pagar? A la misma ley que lo demanda. Amén. Si uno comete una infracción de tránsito o comete un delito mayor y va delante del juez y le dice, a la verdad estoy arrepentido por lo que hizo, ¿eso lo absuelve de pagar la deuda? ¿Eso le absuelve de cumplir con la pena? No lo va a absolver. Amén. Por más que él confiese y diga, sí, fui yo. A veces que en el sistema judicial, en el sistema penal, las penas cuando alguien se declara culpable saben ser menores, porque reconoce. Uno puede ir delante del juez y decir, sí, yo robé, yo maté. Pero eso no lo absuelve de tener que cumplir con la pena, de tener que pagar la deuda. Va a tener que pagar la deuda, va a tener que cumplir con la pena, por más que se haya confesado. Por eso mucha gente se equivoca y cree que el perdón se obtiene por la confesión. Si yo me confieso que soy un pecador, entonces yo voy a obtener el perdón. Si yo me arrepiento de los pecados que cometí, entonces yo voy a tener el perdón. ¿Por qué? Porque muchos miran Primera de Juan, capítulo 1. Ahora, la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, no tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la comunión. Si nosotros leemos la carta, nosotros vamos a mirar que el versículo más importante de esa carta no es el versículo 9 del capítulo 1, sino que esa carta tiene que ver con la comunión, con la relación. Por eso dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tiene que ver con la comunión. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, esa comunión con Dios se ve interrumpida. Entonces, ¿cómo tiene que salir adelante? Por medio de la fe. Por eso dice, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros miramos, hermano amado, ¿por qué? Porque la deuda del pecado no es la confesión. La deuda del pecado no es el arrepentimiento. ¿Dónde nosotros vemos con qué se paga esa deuda? Capítulo 6 de Romanos, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Con qué se paga la deuda del pecado? Con muerte. Amén. La paga del pecado, muerte. Para pagar el pecado yo no tengo que confesarme que soy pecador. Para pagar el pecado yo no tengo que arrepentirme de mi pecado. Para pagar el pecado yo tengo que morir. Amén. Por eso es que como nosotros fuimos engendrados en pecado, es que nacimos muertos espiritualmente. No se nos preguntó a nosotros si queríamos vivir
No se nos preguntó, nacimos engendrados en pecado y nacimos separados de Dios. Por eso existen tantas religiones en el mundo. Porque ¿qué es la religión? El intento del hombre por volverse a religar con Dios. Amén. El intento del hombre por volverse a religar con Dios. Eso es la religión. Ahora, el hombre nunca va a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque está destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Por eso una clara evidencia de la venida del Señor Jesucristo es que nosotros no vamos a ir a Él, sino que Él va a venir a nosotros, viene por nosotros. Y nosotros vamos a ir a Él, pero Él va a venir a buscarnos. ¿Me entiende? Cuando usted lee allí al respecto del tiempo final, dice, y en el tiempo final muchos dirán, he aquí salid al desierto que el Cristo, entrad al aposento que el Cristo, no le creáis. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá como un rayo, como un ladrón en la noche. Amén. Y Él vendrá y os reunirá, dice. Él nos va a reunir juntamente con Él en las nubes. Nunca fue la iniciativa del hombre por llegar a Dios, porque el hombre para poder llegar a Dios está incapacitado. Siempre fue la iniciativa de Dios por llegar al hombre. Y que el hombre reciba el don de Dios, reciba el amor de Dios, reciba la gracia de Dios para poder quedar en paz para con Dios. Entonces, ¿cuál es la relación de la ley con el hombre? Que la ley lo acusa al hombre. Para que la ley vino para que el pecado sea sumamente pecaminoso. Ahora uno dice, hay quienes dicen, sí, pero yo no nací siendo parte de la nación de Israel, porque la ley le fue dada a Israel. Está bien, alguien puede decir, yo no nací siendo israelita, yo no nací bajo la ley, no tengo la obligación de cumplir la ley. Puede decir así, y es correcto. Amén. Sin embargo, hay otra ley en el hombre, que es la ley de la conciencia, de la cual la carta a los romanos habla cuando encierra a todo el hombre bajo el pecado. ¿En dónde lo expresa eso? En el capítulo 2 de Romanos, verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Cómo puede llegar un incircunciso a guardar perfectamente la ley? ¿Cómo puede cumplir con la ley? ¿A causa de qué? A causa de la conciencia. Amén. ¿Por qué? Porque por medio de la conciencia el hombre es aprobado o el hombre es reprobado. Es acusado o el hombre es exento. La conciencia es un tribunal. Por eso habla al judío y dice, cuando el incircunciso por causa de la conciencia hace lo que es de la ley, su incircuncisión le es tomada por circuncisión. Por eso los que nacieron sin ley van a ser juzgados. Entonces yo puedo decir, sí, yo no nací bajo la ley, no tengo por qué cumplir la ley, pero me fue dada la conciencia, la cual me acusa o me absuelve. ¿No es cierto? Y eso es un dictamen que Dios dio a todo ser humano, por el cual el hombre sabe lo que es bueno, sabe lo que es agradable y sabe lo que está mal y sabe lo que es desagradable a Dios, acusándole o defendiéndole la misma conciencia. Entonces, ¿cuál es la relación de la ley? Por eso dice, mientras no había ley yo vivía por un tiempo, pero cuando vino la ley, lo que era bueno para mí se convirtió en muerte. Amén. Lo mató. ¿Por qué? No lo mató la ley, sino que el pecado lo mató, manifestándose sumamente pecaminoso. Amén.
Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 13 del capítulo 7 de Romanos. Para que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, hermano querido, no se paga la ley con el arrepentimiento. Nadie va delante de un tribunal y dice estoy arrepentido y por eso sale absuelto. Nadie va delante de un tribunal y confiesa que él es el autor del delito y por eso no paga no pena por el delito cometido. Todos tienen que pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Amén. Por eso es que todos hemos nacido muertos en delito y en pecado. Ahora, Dios no desea la muerte del que muere. Por eso es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la relación por la cual la ley vino al mundo es para que nosotros, por la ley, pudiéramos reconocer nuestra condición. Porque si yo no reconozco mi condición, como hay gente que no se reconoce, hay gente que dice, sí, pero yo no soy tan mala persona. Y si Dios es bueno, entonces, en relación a aquellas personas que son tan malas, que son tan perversas, a mí me tiene que absolver, a mí me tiene que... Y no es así. La paga del pecado es la muerte. Y hablamos no de la muerte física, sino de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, no murió. Físicamente no murió. Siguió viviendo, siguió engendrando hijos e hijas. Siguió sembrando, siguió trabajando. A los años murió. Amén. Pero ya estaba separado de Dios. ¿De qué muerte hablaba la Escritura? De la muerte espiritual. Ya no tenía esa comunión plena y perfecta con Dios. Ya él estaba encerrado en sí mismo, mirándose a sí mismo, en sus defectos, en sus faltas, en sus errores. Por eso cuando se miró a sí mismo, se vio desnudo. Y aunque en su intento por salir adelante y por poder solucionar su situación no pudo lograrlo, la única manera en que se le fue dada una solución a su problema fue mediante las vestiduras de pieles que Dios elaboró para ellos, representando esas vestiduras a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si nos vestimos de Cristo, tenemos vida eterna. Por eso la Escritura nos habla que cuando llegaron las bodas, llegó uno que no estaba vestido para las bodas. Entonces, ¿qué le fue dicho? Que fuera arrojado fuera, en donde era el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no había tomado las vestiduras que Dios le había dado para cubrir su vergüenza por su pecado, para cubrir su desnudez por su pecado. No había tomado las vestiduras de Cristo que le preparaban para entrar a las bodas del Cordero. No las había tomado. Entonces se encontraba desnudo, no se encontraba vestido para las bodas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermanos queridos, porque una persona puede decir, yo no soy tan mala. Si se mira en relación a las personas que cometen perversidades y que cometen muchas maldades, puede que no sea tan malo. Pero uno no le tiene que pagar a la persona que está al lado. Y no va a ir ante un tribunal humano. Uno va a ir a la presencia de Dios ante el juez justo que es Dios. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el deseo de Dios por juzgar el pecado. Porque una vez que el pecado fue juzgado, entonces le puede ser otorgada la gracia. Ya está resuelto el problema. ¿No ve que 2 veces por una misma causa no puede penar una persona? 2 veces por una misma causa una persona no puede penar. Por eso Jesús dijo, cuánto he deseado comer, que llegara esta hora para comer con vosotros este pan, para participar de esta mesa. ¿Por qué estaba deseoso el Señor? Porque deseaba que el pecado fuera juzgado. ¿A fin de qué? De que le fuera otorgado a aquellos que creían en Él el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Por eso cuando se sentó con sus discípulos dijo, cuánto he deseado tener este momento con vosotros. ¿Por qué? Porque se acercaba la hora en que el pecado iba a ser juzgado, en que su cuerpo iba a ser entregado y su sangre iba a ser vertida para perdón de los pecados y por medio de su carne abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Entonces una persona puede decir, yo no soy tan pecador, no soy tan mala. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios en cuanto a la justicia del hombre? Isaías capítulo 64, verso 6. En cuanto a la justicia del hombre, Dios ya dio un veredicto. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Amén. Si bien todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Alguien puede decir, yo no soy tan malo. Por decir que no es tan malo, ¿queda fuera del veredicto de Dios? Todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Por decir, no hago tantos males como fulano de tal, como fulana de tal. Por eso no es suciedad, por eso su justicia no es trapo de inmundicia. Entonces nosotros tenemos que mirar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pagarle a la ley. Y la ley vino, ¿para qué? Para que el pecado se hiciera en sobremanera pecaminoso. Ahora la ley, hermano querido, no son solamente 10 mandamientos, son 613, 248 ordenanzas de lo que se debe de hacer, 248 ordenanzas de lo que se debe de hacer, 365 ordenanzas de lo que no se debe de hacer, de lo que no puedo hacer. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros no incumplir la ley? Por eso a la nación de Israel que le fue dada la ley, ellos, aunque observaban la ley y buscaban cumplirla, infringían la ley e infringían el mandamiento. Se apoyaban en la ley diciendo que por medio de la ley ellos eran maestros de los indoctos. Se apoyaban en la ley diciendo que por la ley que le habían recibido, ellos eran un pueblo especial. Pero la ley los acusaba y los condenaba. Por eso la Escritura habla en Romanos capítulo 11, mirad la severidad de Dios para con Israel y la benignidad para con nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fue dado el creer y a ellos les fue dado el hacer. Si hacían, serían un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. Mas nosotros que no íbamos detrás de esta justicia, alcanzamos esta justicia mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la relación con la ley y con el hombre? Que el hombre que desobedece a la ley de Dios, al mandamiento divino,
Y ya sea que sea israelita o no lo sea. ¿Por qué? Porque también le fue dada la conciencia. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo, cualquiera que mira a una mujer codiciándola ya está adulterando. Oíste que fue dicho, no matarás, mas yo digo, cualquiera que dijere fato a su hermano, ya es un homicida. Ante esa ley, ¿cómo hacemos para ser absueltos? Nos acusa, nos condena. ¿Cuál es la paga? Por eso es que la justa retribución va a ser, cuando los hombres se vayan a la condenación eterna, no van a poder decir nada, por eso es que van a salir avergonzados delante de su presencia. No van a poder decir nada, ¿por qué? Porque le van a ser abiertos entonces los entendimientos y van a poder ver. Hermano querido, cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí no en una reunión como esta, escuchando un mensaje como el que hoy estamos compartiendo. La primera experiencia que yo tuve en donde hice un reconocimiento de la existencia de Dios, la tuve con Él, en un lugar que ni siquiera es un lugar de culto, es un lugar de culto, pero es un lugar de culto pagano. Pero yo recuerdo que cuando yo hice el reconocimiento de Dios, lo hice ¿por qué? Porque en un momento, como en mi mente, comenzó a pasar una película de todas las perversidades, de todas las maldades que yo hacía, y podía ver todo. Podía ver como si alguien estuviera mirando, vio cuando se mira una película que van corriendo los cuadritos en diapositiva, así, yo podía mirar como en diapositiva, en forma rápida, todas las perversidades y sentir el peso de eso. La experiencia de eso que visualicé, no puedo decirle que lo visualicé con los ojos, no sé de qué forma lo visualicé, pero yo sé que lo visualicé. ¿Por qué? Porque eran cuadros de hechos que yo había vivido. Vio como alguien, no sé si a usted le ha pasado, que se encuentra en una situación y siente como que esa situación ya la vivió, lo que se conoce como se dice comúnmente como un déjà vu, ¿no? Que uno está en un lugar o entra en un lugar o escucha una frase o se reúne y dice, esto como que ya lo hubiera vivido. Uno reconoce, de alguna manera percibe, no sé cómo es eso. Bueno, yo lo cierto es que no sé si lo vi con mis ojos, de qué forma, pero yo podía ver como si fuera pasándose en una diapositiva todas mis perversidades, todas mis maldades, al punto tal que yo pensé que Dios me estaba llamando a ponerme a cuentas. Y yo no me confesaba creyente, al contrario, me confesaba ateo. Y me burlaba de los creyentes. Había llegado un momento en que alrededor mío tenía un montón de personas que profesaban fe en el Señor y me daban testimonio de Cristo. Y yo a veces cuento que aún yo llegué a ir a campañas multitudinarias. Por ejemplo, el estadio de River Plate cuando fue Jimmy Swaggart y estaba en medio de ahí y escuchaba y participaba y veía, sin embargo no me llegaba nada, salía fuera de las tribunas para prender un cigarro. Iba a reuniones como esta y me sentaba en los primeros bancos y no pasaba nada en mi corazón, pero el día que Dios tocó mi corazón, hermano querido, yo llegué una noche a entrar a la iglesia donde luego comencé a congregar, entrar, abrir las puertas del salón, reírme públicamente, pero públicamente de lo que estaban haciendo al lado. Ni siquiera entiendo, ni siquiera sé por qué lo hice, porque no era una persona de exhibirme, por el estilo de vida que tenía, procuraba no exhibirme, procuraba no mostrarme, procuraba no hacer cosas escandalosas para no quedar involucrado en conflicto, no quedar involucrado. Y ni siquiera entiendo por qué hice lo que hice. Sin embargo, hermano querida, el día que Dios vino a mi encuentro, yo comencé a ver esa película, digo yo,
y sentí que Dios me estaba llamando a ponerme a cuenta y pensé que era el momento en el cual me iba a morir. Y dije, si me voy a morir, me quiero ir contigo. Cuando dije así, como el ladrón vio que estaba en la cruz, que dijo, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Bueno, la misma expresión prácticamente, con otras palabras, diciendo, si existe tu reino, que pueda irme contigo. Cuando dije así, la paz de Dios embargó mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí yo comprendí. Entonces, hermano querido, yo que tuve esa experiencia, le puedo asegurar que una persona no necesita hacer memoria de sus maldades. Si Dios le quiere traer a memoria las maldades que cometió, aún de las que no se da cuenta que eran maldades, las va a ver y las va a percibir y va a sentir el efecto de eso. Las va a ver, porque las va a ver, las va a sentir el resultado de eso y va a sentir el peso de eso, que es como un agobio para su vida. De todo, mire, yo me acuerdo que había empezado a pasarme, fue un rato largo eso, que estaba, miren, ¿qué me está pasando? No entendía qué me pasaba. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, uno le tiene que pagar a la ley, y le tiene que pagar no con arrepentimiento, no con la confesión de los pecados, le tiene que pagar con muerte. Aún por eso cuando yo dije eso, después tuve que escuchar la palabra del Evangelio. Fui a una iglesia como la que hoy estamos nosotros reunidos y ahí escuché el mensaje de Corintios, dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dije, eso es lo que yo necesito, hacer que ese pasado tan terrible que pude visualizar sea borrado y necesito una vida nueva. Y ahí me levanté y me entregué a Cristo. Aún así, habiéndome levantado y habiéndome entregado a Cristo, tuvieron que hacer oración de liberación por mi vida. O sea, mire todo el proceso que Dios permitió para que yo pudiera entrar en los caminos del Señor. Porque hay personas que de repente su conversión son de una manera y otras que son de otra. Y así cada uno, la forma de orar es multiforme, la manera de orar de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito de manifestarse a una vida, de manifestarse a un hombre o a una mujer, y no digo que se manifestó a mi vida porque fuera especial, se manifestó a mi vida porque vieron quienes estuvieron orando también por mí. Porque mi madre acudía a la iglesia, mi hermana acudía a la iglesia en ese tiempo, y como le digo, tenía alrededor mío un número de personas que confesaban fe en el Señor Jesucristo y que oraban sinceramente por mi vida. Y así es que el Señor fijó sus ojos sobre mí y por eso es que me rescató de una vana manera de vivir y tuvo misericordia de mí y permitió que me fueran abiertos los entendimientos para que conociera el Señor. Ahora, una persona cuando llegue ante el tribunal de Cristo no va a poder decirle, bueno, me arrepiento, bueno, me confieso que fui yo. Va a tener que pagar y va a tener que pagar con muerte. Por eso, entre tanto, se dice hoy, es el día de salvación. Entre tanto que se dice hoy, es el día de las buenas nuevas. Por eso dice, cuán bellos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. ¿Qué son esas buenas nuevas de paz? Que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia. Que Dios no quiere la muerte del que muere, por eso nos envió en propiciación por nuestros pecados a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, cargando sobre sí el delito de nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados, llevando en sí mismo la carga a la cruz y pagando la deuda enteramente. Por eso dice la Escritura que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que se clavó esa acta? ¿Qué es todo lo que nos declaraba culpable, reo de muerte, condenado? Todo lo que nos declaraba separado de Dios se clavó allí en esa cruz. ¿Quién pagó con una muerte? Jesucristo, derramando su sangre. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, hermano querido, no es con la confesión, no es si yo me confieso pecador, no es si yo, la ley ya me declara que soy pecador. Que yo me confiese o no me confiese no cambia mi condición, ¿no es cierto? Si una persona es tomada por la ley, culpable de un delito y están todas las pruebas de que es culpable, se confiese o no se confiese, no cambia su situación, sigue siendo culpable. Puede declarar, es más, si uno va, yo he predicado por años en la cárcel, la mayoría, primeramente no es algo que se pregunte, si es culpable o no es culpable, pero la mayoría se declaran inocentes. Dice, no, la culpa fue de otro, me inculparon a mí, fue una injusticia, la mayoría se declara inocente. Entonces, ¿cambió la situación porque se declararon inocentes? No cambió. Entonces, que uno se declare culpable o inocente no cambia la situación, sigue siendo reo de muerte. Que uno se arrepienta o no, no cambia la situación, sigue siendo reo de muerte. La única manera es que alguien venga y le sustituya y pague por él. Por más que yo me confiese que soy pecador, por más que yo me arrepienta por mis pecados, no cambia mi situación. Lo único que puede cambiar mi situación es que alguien me sustituya y pague la deuda que yo tengo. Por eso no es por confesar, sino es por creer que somos salvos. La confesión es necesaria ¿para qué? Para declarar lo que hemos creído con el corazón, porque con el corazón se cree como para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La confesión es necesaria para declarar lo que estoy creyendo en mi corazón, pero la salvación viene por creer con el corazón. Por eso en el corazón de un hombre o puede haber condenación o puede estar la justicia de Dios. En el corazón de un hombre puede estar la condenación o la justicia de Dios. La persona que tiene la condenación siempre se va a estar con temor, siempre va a tener miedo. La persona que tiene la justicia de Dios en su corazón va a descansar, va a estar seguro. ¿Por qué? Porque sabe que siendo justo, Dios no le va a permitir ver corrupción. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces la relación de la ley con el hombre es que la ley vino ¿para qué? Para que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, se manifestase en sobremanera pecaminosa. Por eso dice Romanos capítulo 3, verso 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y un hombre puede decir que no es tan pecador, pero por más que diga que no es tan pecador, la Biblia ya dio un veredicto, por cuanto que todos pecaron. Entonces puede decir, no es tan pecador, no es tan injusto, no es tan mala persona, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Más el verso 24 dice, siendo redimidos, capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por sus gracias, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Amén. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tuvo que hacer el hombre? Nada. ¿Tuvo que pagar algo? No tuvo que pagar nada. ¿Quién pagó? Cristo. Amén. Eso es la fe. Y esa es la gracia de Dios. Y rechazar esta gracia es tener en poco el sacrificio de Jesucristo. Amén. Rechazar esta gracia es rechazar el sacrificio de Cristo.
Romanos 3:20 dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia que es la redención en Cristo Jesús. La paga del pecado, la muerte. Quiere decir que si alguien no recibe al sustituto, si alguien no recibe el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ¿con qué va a pagar? Con la muerte eterna. ¿Desea Dios la muerte del que muere? No desea Dios la muerte del que muere. ¿Por qué? Sabemos que no desea. Porque a su tiempo envió a su Hijo a morir por nosotros. No nos negó la vida de su Hijo, lo mandó a morir por nosotros. Con eso nos muestra que Dios no desea la muerte del que muere. Pero nadie se puede apoyar ni se debe apoyar en su propia justicia. ¿Por qué? Porque toda la justicia del hombre es trapo de inmundicia, todo hombre es suciedad, y toda la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Entonces nadie se puede ni debe apoyarse en su propia justicia. Porque al apoyarse en su propia justicia, de Cristo se desliga y de la gracia cae. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Ayer estábamos hablando, ¿cuál es el interés de Dios? Saber dónde está el hombre. ¿En qué condición está el hombre? Ahora, ¿qué es lo que revela la ley de Dios que es justa, que es santa y que es perfecta? Que todo hombre es pecador. Eso es lo que revela la ley de Dios. Dios dio la ley ¿para qué? Para que todo hombre se diera cuenta que es pecador. Es como una radiografía para que viera su estado, su mal, para que viera la condición en cual se encuentra, para que reconociendo su condición pudiera acudir al Salvador. Si yo no me reconozco en mi condición, ¿cómo voy a esperar ser salvado? Pero si me reconozco pecador, entonces puedo recibir la salvación. Por eso cuando la película esa, como yo le decía, iba pasando delante de mis ojos, yo dije, Dios me está llamando a ponerme a cuenta. Cuando dije que pensé que me moría, dije, bueno, si me muero, acepté la muerte en ese momento. Si me muero, que me vaya con tiro, por lo menos. ¿Por qué? Porque sabía que por mis hechos yo ya estaba condenado. Eso era lo que yo sentía, que por las cosas que había cometido ya estaba condenado. Y entendí que Dios me estaba llamando a ponerme a cuenta, por lo cual me mostraba todos los males que yo había hecho. Entonces, viendo que por mi propia justicia yo no podía salir al suelto, dije, bueno, si me muero, lo único que puedo acudir es a la misericordia de Dios, que me vaya contigo. Un ignorante era, de estas cosas, pero Dios supo cómo manifestarse a mi vida para que yo le entendiera y le conociera. Por gracia y por amor, por misericordia. Amén. Amado Dios y Padre, cómo no agradecerte por tu grande amor, por tu gran misericordia. Señor, nosotros podemos ver que tu interés, Señor, es dónde está el hombre, en qué condición está el hombre. Y tu interés, al darnos la ley, era que el hombre pudiera reconocer su estado, para que viéndose sumamente pecador, pudiera acudir al único suficiente Salvador que es Jesucristo. Gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros, porque no deseas la muerte del que muere, por eso a su tiempo enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios,
el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,